Apenas estamos en el primer panel del manga, se nos muestra un texto algo interesante. La larga historia de 7 millones de años de la humanidad está a punto de llegar a su final. Sin embargo, sabemos que el Homo sapiens sapiens lleva aproximadamente unos 120.000 años en nuestro planeta Tierra. Muy seguramente está tomando a los diversos ejemplares del género Homo, incluyendo a sus anteriores géneros taxonómicos, como el Kenyanthropus, Paranthropus, Australopithecus, Aradipithecus, Horrorin y Ya cabrón, hable bien. Sahelanthropus, siendo este último, Sahelan, como se pronuncia esa porquería, existiendo hace unos 7 millones de años, posiblemente siendo esta especie a la que se hace referencia en este panel del manga. Seguidamente nos presentan diversos escenarios descartados del fin del mundo. Una guerra nuclear, uno de los más populares, cuya posibilidad empezó a estar vigente desde la bomba de Hiroshima y Nagasaki a finales de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La colisión de un asteroide, una posibilidad que ya ocurrió hace unos 65 millones de años, siendo la causante de la extinción de los dinosaurios, y que actualmente es muy vista en películas como Armageddon, Impacto Profundo o Groenlandia. E incluso nos tocan el tema de una invasión extraterrestre, un Armagedón muy usado en el cine de ciencia ficción y que nació gracias a la novela de 1898, La Guerra de los Mundos, escrita por Herbert George Wells. A su vez nos presentan a las valquirias Keir y Brunhild, pertenecientes a la mitología nórdica y las protagonistas de este manga. En el siguiente panel, después de tanto drama, nos revelan finalmente la causa de la extinción de la humanidad, siendo esta los propios dioses creadores. No, ya valió madre. Esto es equiparable al llamado apocalipsis bíblico, el Yaum al-Qiyamah o Día del Juicio islámico, el Frasho Kereti del zoroastrismo, el fin de la era Kali Yuga del hinduismo, el redescubrimiento de las enseñanzas del Buda Gautama por parte de su encarnación Maitreya y del propio budismo, y la versión que le da nombre a nuestro manga, por lo menos en la versión popular, el Ragnarok. En este mismo panel nos presentan a lo que muy seguramente se trate de Zeus, el dios supremo del Olimpo griego, a Heimdall, el guardián del puente Bifrost, el puente que conecta los nueve mundos nórdicos en la mitología nórdica, principalmente a Asgard con Midgard, a Odín, el rey de Asgard, la tierra de los dioses, y que gobierna sobre los nueve mundos, principalmente sobre los dioses Aesir, una diosa que aparentemente se trate de Afrodita, la diosa griega del amor y la lujuria. Aunque sea difícil identificar al resto de dioses, lo que sí no es difícil identificar es esta posible referencia bíblica. Muy probablemente se trate del Gehenna o el lago de fuego, mencionado en Apocalipsis 21, y al que dicen que serán arrojados los infieles. Ojo, los infieles religiosos, aunque esos también. En este punto se presenta la que yo considero la primera inconsistencia en ámbitos mitológicos del manga. ¿Por qué el salón donde se reúnen los dioses es el Valhalla? Se supone que el Valhalla es el salón de la mitología nórdica a donde van los soldados caídos. Supongo que será libertad creativa. Voy a arriesgarme a decir que el dragón presentado al lado de Zeus es nada más y nada menos que Nidhogg, el dragón que habita entre las raíces del Yggdrasil, el árbol cósmico de la mitología nórdica. Finalmente, el mangaka nos presenta al dios supremo de la mitología griega, el rey del Olimpo y el mayor mujeriego de la historia, el dios del rayo Zeus. Aunque por su apariencia me cuesta un poco imaginarme a este tipo conquistando a diestra y siniestra a las mujeres de toda Grecia. ¡Puta, qué asco! Sin embargo, su apariencia, si seguimos el contexto griego,
puede hacer referencia exagerada a su visión como un anciano, que gracias a la edad está lleno de sabiduría. Solo por arriesgarme, apostaré a que la referencia de los 1000 años para determinar la supervivencia humana es hacia el mito sumerio de Atrahasis, en donde el rey de los dioses, Enlil, que a veces es relacionado con Zeus, cada cierto tiempo enviaba a la humanidad una peste para eliminarla, pero fueron salvados por el dios Enki. Gracias. Y digo que me arriesgo, ya que en el mito de Atrahasis se especifica que es cada 1200 años, y no cada 1000 años como ocurre en el manga. Para determinar la supervivencia humana, los dioses recurren a un estilo democrático, lo cual es interesante, ya que dicho modelo fue fundado por los griegos, más específicamente por el político ateniense Clístenes de Atenas. Sin lograr identificar a los dioses de este panel, pasamos al panel de presentación del dios hindú Shiva. Junto a él podemos identificar por encima del resto a un dios egipcio que se asemeja a Osiris, pero dudo que sea él. A su vez vemos a un dios elefante que se parece mucho a Ganesha, y posiblemente comparándolo con su diseño, posiblemente se trate de él. Shiva es sin dudarlo bastante fiel a su versión original, salvo por el peinado, claro, ya que en el hinduismo él lleva una especie de coleta. Incluso tiene su ojo en la frente, el bindi, el ojo de la sabiduría, que a su vez en los mitos es su mayor arma, ya que con él fue capaz de matar al dios Kama, dios de la lujuria, dando así origen al llamado Kama Sutra, que seguramente ya deben saber de qué va este libro, así que no voy a entrar en detalles. Su postura de darle fin a la humanidad en base a la violencia que ella encarna puede hacer referencia a su rol como yogi. Shiva, aunque sea el dios de la destrucción, es también un maestro de la meditación y por ende detesta la violencia. Bueno, según el hinduismo. Por su parte, al proponer destruir a la humanidad y hacer prosperar a otra especie, referencia su rol como parte de la Trimurti, junto con Brahma y Vishnu. Él es el destructor, y de las cenizas Brahma crea un nuevo mundo, por lo que podemos decir que no es un dios del todo violento, al igual que su versión mitológica. Seguido de esto nos presentan a la diosa griega Afrodita, la cual al ver su diseño solo puedo pensar una cosa. Un diseño que, por cierto, me atrevo a decir que es el más canónico por parte de los dioses griegos. Bueno, por lo menos la cara. La cara por lo menos. Afrodita menciona la contaminación del mar por parte de la humanidad, siendo este su argumento para dar pie a su destrucción, lo que ayuda a recordar su origen según la mitología. Cuando Cronos le cortó el miembro viril a su padre Urano, su miembro cayó al mar, y del mar nació Afrodita. Eso podría indicar que por el lado de Afrodita, su deseo de destrucción de la humanidad es más personal que generalizado. Luego podemos identificar lo que parece ser un dios egipcio por su similitud con un ave, un dios hindú por sus adornos, un dios probablemente celta ya que se asemeja a un dios de la naturaleza, un dios persa por su curiosa corona, una diosa probablemente hindú y un dios seguramente grecorromano, todos anónimos. Sin embargo, este al que le fue infiel la mujer por los cachos, podría tratarse de Apis, el dios toro de la mitología egipcia, hijo de Isis, que por cierto en un mito griego está vinculado a Zeus. Seguido de esto aparecen más dioses que no puedo identificar. El narrador luego dice algo interesante: es imposible oponerse a la voluntad de los dioses, una referencia más que obvia a todas esas veces en las que alguien se oponía a la divina voluntad. Solo por poner unos ejemplos: Prometeo, Belerofonte, Ziusudra, Gilgamesh, y bueno, un largo etcétera, la verdad. Luego vemos un escenario hipotético de aniquilación humana, en donde vemos a la ciudad de Seattle siendo destruida,
y lo puedo deducir gracias a que el edificio en el centro del panel se asemeja al Space Needle. Luego de ver a Brunhilda interrumpir la reunión de los dioses, aparecen unos cuerpos parlantes. Esos cuerpos son Hugin y Munin, la encarnación del pensamiento y la memoria de Odín, o Wotan, o Woden, como quieran decirle, el rey de los dioses Aesir de la mitología nórdica. Incluso podemos ver cómo es un anciano y le falta un ojo, siendo bastante fiel, gracias a esto, a su versión original. Cuando Brunhilda propone poner a la humanidad a prueba, los cuervos preguntan de qué forma piensa hacerlo. Mencionan una inundación, obvia referencia al diluvio que es narrado en varias mitologías y religiones a lo largo del mundo y de la historia, y que por ende no voy a ponerme a especificarlo. Y una glaciación. Podrían estar refiriéndose al Wurm, la última gran glaciación hace unos 110.000 años que ocurrió durante el famoso periodo del Pleistoceno. Mientras los dioses interrogan a Brunhilda sobre su idea de prueba para la humanidad, aparecen unos dioses egipcios que se asemejan a Thoth y a Anubis, pero nuevamente dudo que sean ellos. Luego de esto cita iniciar el Ragnarok, que en la mitología nórdica es el fin del mundo a manos de Loki y las fuerzas de la oscuridad, trayendo la muerte y la destrucción de los dioses nórdicos. En cambio, aquí es algo parecido a que los dioses se agarren a trompazos con la humanidad. En esa representación, para explicar cómo funciona el Ragnarok, quienes simbolizan a los dioses se asemejan a las representaciones de estos en la antigua Sumeria. En esta imagen vemos a una entidad similar al Buda que conocemos. Y digo el que conocemos, ya que no se parece en nada al de Shumatsu no Valkyrie. Algo que me gustaría mencionar es el número 13, ya que este número tiene una relevancia curiosa a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la mitología nórdica, 13 es el número de dioses y el 13º Loki es el que traiciona al resto para iniciar el Ragnarok. En cambio, por la parte más humana, es el número de los apóstoles del cristianismo, contando a Jesús. Y dependiendo de la versión, el 13º es el propio Jesús que fue crucificado, o el 13º es Judas, el traidor. Muy similar a Loki, ojo. Después de varios paneles sin ningún dato notorio, salvo el ya conocido orgullo y arrogancia de los dioses, cuando Brunhilda se burla de ellos, llamándolos cobardes, luego volvemos a ver un dios muy similar a Thoth. Y repito, dudo que sea él. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Finalmente, Zeus acepta el reto de Brunhilda y mata a Nidhogg. Esta escena ayuda a recordar la otra faceta de Zeus. Aunque sea un anciano, Zeus no deja de ser el rey de los dioses y por ende es el dios griego más fuerte y también el segundo más loco, lo cual ayuda en el manga a identificar cuál será el antagonista a lo largo de la historia. Y finalmente, después de tanta cháchara, Zeus decreta el inicio del apocalipsis. Mientras las hermanas Brunhilda y Geir se dirigen a elegir el primer luchador de la humanidad, Brunhilda le explica el lazo entre la humanidad y las valquirias a su hermana. En la mitología nórdica, las valquirias, por mandato de Odín, son las que recogen las almas de los soldados caídos en combate, algo así como si se tratase de las parcas, y los llevan hasta el Valhalla, el salón donde descansan los guerreros hasta el día del Ragnarok. Luego vemos una versión modificada del Hombre de Vitruvio, una pintura diseñada por Leonardo da Vinci en 1492. En esta versión se mezcla al hombre con la valquiria. También nos presentan una versión recortada del dibujo de la teoría de Darwin y la evolución, junto con una ilustración de las valquirias muy similar al arte clásico que ya todos conocemos. Las hermanas luego son interrumpidas por ese caballero que es presentado como Incubus, el demonio masculino de la lujuria. Muy probablemente se trate del padre del mago Merlín, ya que es el incubo más conocido de la mitología medieval. Y digo que es el incubo más conocido, ya que Incubus es en realidad
un grupo entero de demonios dentro de la mitología, y no uno solo. El incubo intenta doblegar a Brunilda, a lo cual hace un comentario obsceno sobre cómo sería su voz en ya sabría en qué situación. Digo, si solo quería saber eso, bastaba con preguntarle a Sigfrido. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Solo para luego ser asesinado por sorpresa a manos de Thor, el dios del trueno nórdico, siendo esta su presentación, por así decirlo. Thor mantiene un diseño que no se asemeja mucho, que digamos, a su versión mitológica, pero sí que hay ciertas referencias mitológicas como su propio martillo y marcas en sus ojos y sus propios ojos que se asemejan a cables de electricidad o circuitos, haciendo referencia a su rol como el dios del rayo. Luego de que Thor se va, Brunhilde y Geir se dirigen a seleccionar a los luchadores del Ragnarok. Y vemos a distintos personajes de la historia. Los que yo logro identificar son el dictador alemán Adolf Hitler, nacido en 1889 y muerto en 1945. El rockero británico miembro de los Beatles, John Wilson Lennon, nacido en 1940 y muerto en 1980. El político y filósofo hindú, Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, nacido en 1869 y muerto en 1948. El 16º presidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln, nacido en 1809 y muerto en 1865. El compositor y músico clásico alemán Ludwig van Beethoven, nacido en 1770 y muerto en 1827. La actriz, modelo, cantante y amante del presidente John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe, nacida en 1926 y muerta en 1962. El físico y filósofo judío alemán Albert Einstein, nacido en 1879 y muerto en 1955. El guerrillero y revolucionario argentino nacionalizado cubano y con serios problemas mentales Ernesto Che Guevara, nacido en 1928 y muerto en 1967. El revolucionario chino y posterior fundador y dictador de la China moderna Mao Zedong o Mao Zedong, nacido en 1893 y muerto en 1976. Posiblemente el faraón egipcio de nacimiento desconocido, Usematra Sepenra, Ramsés Meriamón o Ramsés II, muerto en 1213. Y el artista español Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domenech Marqués de Dalí de Púbol, nacido en 1904 y muerto en 1989. Si alguien logra identificar bien las otras imágenes, les agradecería que me lo dijeran. Después de elegir a un guerrero hasta el momento desconocido en el manga, pasamos a la arena de Valhalla, la cual a leguas se nota que está basada en el Coliseo Romano de Italia o en alguno parecido. Seguido de esto aparece y nos presentan finalmente a Heimdall, cumpliendo su labor como mensajero del Apocalipsis, una labor similar a la del Arcángel Gabriel y el avatar de Vishnu Kalki en sus respectivas mitologías. A su vez nos presentan el famoso Gjallarhorn, o como se pronuncia esa vaina, el cuerno de Heimdall, que según la mitología nórdica lo soplará para dar inicio al día del juicio final. Sin embargo, acá lo presenta más como si se tratase de un presentador de la WWE, y siguiendo este rol, al puro estilo de Javier Fernández Franco, Heimdall presenta a Thor, mencionando obviamente a su Mjolnir, el arma por excelencia de Thor, un martillo que según la mitología nórdica le da a Thor un poder inimaginable, entre ellos el control absoluto del rayo, aunque por la apariencia del manga se tomaron ciertas libertades. En el mito nórdico se menciona que Loki sería el causante de romper el martillo de Thor mientras los enanos lo fabricaban. Eso le hizo al picarle en el ojo a Brock, un enano herrero, que estaba soplando las fraguas. Como resultado, el que en un inicio sería como un mazo inmenso, terminó siendo un martillo pequeño, similar al de Thor en Marvel, que es en lo único que se asemeja el personaje a su versión mitológica. Sin embargo, acá lo representan un poco más grande. Mientras nos presentan al soldado por parte de la humanidad, aparece un instrumento de percusión de origen chino, que se remonta al año 500 a.C., más específicamente el gong, un instrumento de percusión bastante famoso por sus diversas
apariciones a lo largo del cine y de series con un contexto asiático. Cuando entra el representante de la humanidad sin ningún contexto está vendado. Pero sí podemos identificar quién es de antemano gracias a su caballo, que si bien en el manga no se sabe a primera impresión cuál es su color, en el anime es de color rojo. Ese caballo es Shi Tur, el legendario caballo del general y señor de la guerra chino Lu Bu Housen, de manera formal Feng Xian. Mientras terminan de presentarnos a Lu Bu, vemos a algo similar a Upuat, de la mitología egipcia, algo parecido a Cthulhu de los cuentos de Lovecraft, una diosa similar a Quebegut, y una diosa que me recuerda un poco, posiblemente por su casco, a la diosa Frigga. El diseño de Lu Bu, por su parte, con su pelo amarrado y cintas que sobresalen, recuerda y se asemeja mucho a varios dibujos sencillos que hay sobre su imagen. Cabe recalcar que no hay información clara sobre cómo lucía realmente nuestro señor de la guerra en aspecto facial y físico, pero sí, estos dibujos es lo más próximo que hay a cómo puedo lucir realmente. La última parte del primer capítulo y última referencia es un mantra que recita este señor, que parece ser budista tanto por su mantra como por su vestimenta. Dicho mantra es el Namo Amitabha Buddhaya, mantra del Buda Amitabha, la mente suprema, según el budismo, claro. Y finaliza con Brunhilda, aclarándole al hombre que cierre la boca, porque a quienes debe derrotar son a los propios dioses a los que está rezando, lo cual es algo cómico para los que estamos al día con el manga. ¡Quedé como un tonto anoche! Y bueno, esas fueron todas las referencias que por lo menos yo pude identificar en este primer capítulo de Shumatsu no Valkyrie. En caso de que alguien haya encontrado alguna interpretación distinta a las que yo haya encontrado o haya identificado otras referencias que haya pasado por alto, les agradecería que lo dijeran en la caja de comentarios. Gracias por ver y adiós. ¡Zeus! Tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo.